Entonces vamos a empezar el día de hoy con la función exponencial. Vamos a hacer un poco de zoom. Con la función exponencial. Esta sí ya la vieron en clase y la verdad es creo que la más sencilla, entonces sí vamos a ir directamente a los ejercicios para que se entienda bien. En este caso, por ejemplo, los ejercicios que nos están pidiendo, el primer caso que vamos a ver, es de que nos dan un número complejo, nos piden que lo expresemos en su forma, o sea, nos dan un número complejo y ese número complejo es a lo que está potenciado el Euler. Entonces, por ejemplo, si tengo un número z, si me dan un z, en realidad tengo Euler a la z. Entonces, encontrar el Euler a la z, pero en su forma u más y b. Quiere decir que tenemos que sacar su parte real y su parte imaginaria, ¿verdad? Y aparte de eso, nos piden que encontremos el módulo de z, y ahora sí nos van a dar un z. Entonces vamos a ver, el primer ejercicio nos da que z es 0.6 menos 1.8 i. Ahora recordemos, este número que está aquí es z, entonces realmente lo que nosotros tenemos es Euler a la z, que vendría a ser lo mismo, y el Euler a la 0.6 menos 1.8 i. Esta es realmente la función que tenemos, el problema que tenemos aquí. Entonces, realmente lo único que hay que saber de la función exponencial es que la función exponencial z, si lo pasamos a el z cartesiano, tendremos Euler a la x más y, que esto básicamente sería, si lo separamos, ¿verdad? El Euler por Euler a la x por el Euler a la y, lo podemos separar. Y esto de aquí ya lo conocemos por la fórmula de Euler, ¿no? Entonces tenemos el Euler a la x por el coseno de y más y seno de y. Realmente esta es la única ecuación que hay que recordar, por así decirlo, sobre el tema de las funciones exponenciales. En este caso, ya simplemente tendríamos que, como este es el número que tenemos que convertir, ya sabemos que la parte de x se va a quedar como 0.6 y, en cambio, esta parte de acá se va a convertir en la fórmula de Euler, que sería el coseno de menos 1.8 más y sería el seno de menos 1.8. ¿Verdad? Ahora, si este lo multiplicamos de forma distributiva a las dos partes, vamos a tener que es Euler a la 0.6 por el coseno de menos 1.8 más y veces Euler a la 6 seno de menos 1.8, donde obviamente este vendría a ser nuestra parte real y este aquí vendría a ser nuestra parte imaginaria. ¿Ya? Recuerden dejarlo expresado como te lo piden. Ahora nos dice que saquemos el módulo. El módulo se puede ver desde aquí. Obviamente esto, por ser la fórmula de Euler, me daría 1, ¿verdad? Entonces, este es el módulo. O bueno, dicho de otra forma. Esta forma que está aquí, ¿a qué les recuerda? A una forma polar, ¿verdad? Les recuerda la forma polar de los números, que era R por el coseno del ángulo más y veces el seno del ángulo. Entonces, realmente es análogo, pues saber que este Euler a la X es el módulo. Por lo tanto, el módulo de Euler a la Z en este caso va a ser el Euler a la 0.6. ¿Ya? Este es el caso más sencillo. Vamos a hacer uno más, ahora sí más rapidito, ya que ya tenemos práctica. Es I11 pi sobre 2. En este caso, ¿qué nos está diciendo esto? El z es igual a 0, 0 de la parte 0 de la parte real, más la parte imaginaria, que es 11 y medios por i. Entonces, ¿qué tendríamos? Nuestra z es de 0 más 11 pi medios i. Y esto, si lo pasamos a la forma ya como que distribuida,
nos quedaría Euler a la 0 por el coseno de todo esto, que sería 11pi sobre 2, más y veces el seno de 11pi sobre 2. Esto se va a convertir en un 1, por lo tanto no nos afecta. Y aquí una forma, un buen truquito para hacer esto, es que si te da una fracción, intenta ver cómo puedes simplificar esa fracción para que te dé un múltiplo de pi, porque ustedes saben que el coseno y el seno van a tener mucha relación con los múltiplos de pi. Entonces, por ejemplo, esto lo podríamos representar como que en vez de ser 11 pi medios, puede ser 12 pi medios menos 1 pi medios, ¿ya? ¿Sí ven? Es exactamente lo mismo. Lo que está aquí es exactamente lo mismo que lo que está acá. Sí se nota claramente eso, ¿verdad? Más y veces el seno, aquí vamos a poner lo mismo. 12 pi medios menos un medio pi. ¿Esto realmente qué es? Esto es 6 pi. Y esto de acá es también 6 pi. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Si tenemos 6 pi, ustedes básicamente es como que le estemos dando 3 vueltas, ¿verdad? Quedamos aquí. Y ahora aquí, una vez que estamos aquí, ya estamos en los reales, tenemos que bajarlo menos medio pi. Ya sabemos que aquí el coseno hace 0. En cambio, si esto lo bajamos, ya sabemos que también al estar directamente sobre la parte imaginaria simplemente es menos 1. Por lo tanto, este número en realidad vendría a ser menos 1 por i, menos. Y ahora, ¿cuál nos pide que es el módulo de Euler a la z? Pues ya lo sabemos, lo sacamos aquí, es 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y claro, en su fórmula, esto ya está en su fórmula V. Simplemente que es 0 más i, y el b sería menos 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto para sacarlo en forma cuando está cartesiana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo claro. Bueno, ahora también nos corresponde buscar la forma polar. Esta forma ya la habíamos visto en ayudantías anteriores, ya hemos hecho ejercicios en los que hemos visto esta forma de aquí, ¿verdad? Que si z es, en su forma polar, un número cualquiera, módulo por el coseno del ángulo más i veces el seno del ángulo, esto vendría a ser igual a r por la fórmula de Euler, e, i, y veces el ángulo, ¿verdad? Sí, ya no las conocíamos. Entonces, esto es análogo a el que nosotros ya conocemos de acá, que en este caso sería IY es igual al coseno de Y más I veces el seno de Y. Son iguales, ¿no? Simplemente en vez del ángulo es I. ¿Ya? O sea, solamente se lo digo para que lo tengan en cuenta para ver los ejercicios que vamos a hacer. Ahora, por ejemplo, tenemos el siguiente número. Tenemos raíz a la n de z. En este caso, ¿qué me está diciendo? Esto es igual a z a la 1 sobre n, ¿verdad? Si vemos esto, que z está en una forma polar, tenemos R Euler y ángulo, y todo esto a la 1 sobre n. Si sacamos esta potencia para cada lado, tenemos R a la 1 sobre n, o raíz de n, raíz enésima de r, por el Euler, en este caso, y veces el ángulo sobre n. Clarísimo, ¿no? Y si a esto le añadimos que el ángulo, ustedes recuerdan que el ángulo puede rotar, ¿verdad? Básicamente está dando vueltas al infinito. Entonces esto lo podemos representar como 1 sobre n por Euler y el ángulo más 2 veces kpi, que este es el carácter rotacional. Bueno, yo le digo así. Y el acá obviamente puede tomar valores enteros. Ahora, simplemente así resolvemos este ejercicio porque es simplemente de dejar expresado. Pero como pueden ver, realmente aquí estamos sacando una identidad, que es básicamente la
la de las raíces que ya vimos. Es básicamente sacar la fórmula, solo que en vez de, como nosotros lo habíamos visto antes, con el coseno y el seno, ya directamente está representado con su notación más apropiada, que sería la forma exponencial. ¿Ya? Eso es simplemente como que para que noten la relación que hay. Recuerden que incluso en las ayudantías de las raíces, en algunos casos utilizamos esta forma de acá. ¿Ya? Si se acuerdan bien de eso. Entonces, ahora sí, ya habiendo tocado eso, vamos a hacer los otros ejercicios. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo en polar. Arriba aquí lo hicimos en cartesiano. Entonces, si lo queremos hacer en polar, ahora sí, por ejemplo, simplemente tenemos que sacar el módulo y el ángulo, y ya lo podemos dejar representado en su forma exponencial en polar. En este caso sería 4 al cuadrado más 3 veces al cuadrado, esto sería 5. Y el ángulo simplemente es la arctangente de 3 sobre 4. En este caso, esto, la verdad es que lo dejamos expresado así, porque no pueden usar calculadora. Entonces esto en su forma polar sería 5 Euler del arctangente de 3 cuartos. Y sin olvidar el i, ¿verdad? Ahí está en su forma, la forma exponencial en polar. Ahora, siguiente ejercicio. Piden que hagamos la forma polar de raíz de i. Ahora, como podemos ver, es la raíz de un número complejo. Y esta, básicamente, ya sacamos esta fórmula aquí arriba. Podemos usarla directamente, de hecho. Pero bueno, vamos a intentar verlo de otra forma y después comprobamos con lo que nosotros ya sabemos que ya sacamos aquí. Que sería esto es z al cuadrado es igual a i, ¿verdad? Nosotros sabemos que este número de z básicamente sería 0 más 1 veces i. Con eso podemos saber que el módulo es 1 y el ángulo en este caso simplemente sería en un plano cartesiano, básicamente el i está acá, simplemente el ángulo sería pi medios. ¿Verdad? No hay ninguna duda hasta ahí. Entonces ya con esto podríamos simplemente intentar representarlo de que sería 1 sobre 1 medio por la raíz por el Euler. En este caso vamos a utilizar la fórmula que ya sabemos que es pi medios más 2 veces kpi, la parte rotacional, sobre 2. ¿Cómo podemos dejar esto ya expresado más bonito? Simplemente esto sería 1, entonces simplemente sería Euler de i por pi cuartos más k, donde pi, k ya sabemos que puede ser, pertenece a los enteros. ¿Ya? En este caso, como es una raíz, nosotros sabemos que es una raíz, por lo tanto tiene dos soluciones, ¿verdad? Recuerden el teorema fundamental del álgebra. Como tiene dos soluciones, ahora tenemos que sacar pues la k. Vamos a empezar con k0. En este caso vendría a ser simplemente Euler. Esta parte se elimina. Me quedaría i por pi cuartos. ¿Ya? Esa sería nuestra primera raíz. Y ahora tenemos que probar con k es igual a 1. En este caso sería pi cuartos más pi. En este caso sería i 5 pi cuartos. ¿Ya? Estas son nuestras soluciones. Y tiene sentido porque como nos están pidiendo la raíz cuadrada, pues obviamente tendrá dos raíces y las dos raíces serán en su forma exponencial polar, como nos está pidiendo el ejercicio. ¿Alguna duda de este problema? No, entonces seguimos. Ahora vamos a hacer más complicadito, que en esencia no cambia, pero es más complicadito porque, bueno, tenemos que hacer cambios. En este caso, nos lo están dando así. Nosotros sabemos que para transformar a polar primero necesitamos la forma cartesiana, necesitamos la x, la y, para después poder sacar el módulo y el módulo con el teorema de Pitágoras y el ángulo con el arctangente. Pero en esta forma no tenemos el x ni el y. Para eso primero tenemos que como que descomponerlo, por así decirlo. Entonces primero vamos a convertir esta z en su forma cartesiana. X más y. Ahora vamos a tener que operar, no nos queda de otro. En este caso, este 1, simplemente podemos poner como que la parte real es 1 menos x, y la parte imaginaria es el menos y.
todo esto es un número complejo. Entonces, para hacer esta división tenemos que multiplicar por el conjugado. En este caso sería 1 menos x. Si aquí es menos, acá va a ser más, ¿verdad? Y y. Y aquí multiplicamos por lo mismo para que no estamos modificando realmente la ecuación. Lo puse muy junto. Vamos a mandarlo un poquito más abajo para que no estorbe. Ahí. Ahora sí podemos efectuar esta multiplicación, que sería en la parte de arriba nos quedaría exactamente igual. Sin embargo, en la parte de abajo ya sería 1 menos x, todo esto al cuadrado, menos y al cuadrado por y al cuadrado. Esto, como ya sabemos, se va a hacer un positivo. Básicamente nos quedaría 1 menos x más y. Y esto, bueno, ya lo vamos a convertir lo que está aquí dentro. Entonces tendríamos 1 más x al cuadrado menos 2 veces x. Y esto sería un positivo, ¿verdad? Más y al cuadrado. Ahora, esto ya lo podemos separar directamente. El mismo denominador es el mismo para todo, pero esta es una parte real y esta es una parte imaginaria. Entonces, realmente este z ya lo podemos cambiar en su parte real y su parte imaginaria. La parte real sería 1 menos x, todo el denominador, más y al cuadrado, más y aquí solo me quedaría y todo el denominador. ¿Ya? Donde ahora sí ya tenemos nuestra parte, digamos, x1, y nuestra parte y1, que bueno, también es u y b, ¿no? Bueno, un poco más abajo. Ahora sí, vamos a intentar entonces sacar el módulo, que en este caso sería, bueno, la raíz cuadrada, es el mismo denominador, entonces ya vamos a intentar ponerlo de una forma un poco más simplificada, de que sería simplemente 1 más x al cuadrado menos 2x más y al cuadrado de todo esto al cuadrado. Y aquí arriba que tendríamos el 1 menos x al cuadrado más el y al cuadrado. ¿Ya? Si convertimos todo esto, nos damos cuenta que la verdad nos queda exactamente igual. Nos queda 1 más x al cuadrado menos 2x más y al cuadrado. Pero como toda esta parte de acá abajo está al cuadrado, podemos simplemente simplificarlo. Por lo tanto, nuestro módulo va a ser 1 sobre 1 más x al cuadrado menos 2x más y al cuadrado. Y ahora necesitamos el ángulo. El ángulo, por suerte, es más sencillo. Simplemente es el arctangente de y1 sobre x1. Que en este caso, como tiene el mismo denominador, básicamente nos quedaría y sobre 1 menos x. Se ve claramente, ¿no? Como esto va arriba y esto va abajo, los denominadores se simplifican y te queda que el y arriba y el 1 menos x abajo. Pero bueno, eso simplificado. Obviamente aquí me olvidé de poner el arctangente. Arctangente de y sobre 1 menos x. ¿Cómo nos quedaría entonces nuestra forma polar? Sabemos que nuestra forma polar es esta de aquí, ¿verdad? Entonces nuestra forma polar sería el módulo, ya lo sacamos, que es 1 sobre 1 más x al cuadrado menos 2x más y al cuadrado, por Euler, y ahora sí el ángulo, que es el arctangente de y sobre 1 menos x. ¿Ya? Sí, es muy gordo, es muy feo, pero bueno, es lo que hay que hacer, no hay de otro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me pregunta? Bueno, entonces vamos al siguiente tema, que va a seguir siendo de las ecuaciones exponenciales, que en este caso simplemente es de que nos pide, por ejemplo, que saquemos los reales y los imaginarios. Imaginarios de los números. En este caso, por ejemplo, nos está dando ya un número de una forma exponencial y nos dice que saquemos la parte real y la parte imaginaria. En este caso tenemos Euler a la menos pi z. En este caso, como nos pide la parte real y la parte imaginaria, recuerden que un z siempre es bueno, entonces en este caso
descomponerlo en su forma cartesiana. Tendremos Euler a la menos pi por x más y. ¿Ya? ¿Y esto qué me estaría dando entonces? Sería Euler a la menos pi x, vamos a separarlo, por Euler a la menos pi y. Esto básicamente lo podemos ya transformar, ya que esto tiene la fórmula de Euler, entonces sería Euler a la menos pi x por el coseno de menos pi y más el seno de menos pi y. ¿Ya? Y ahí ya simplemente ya aquí ya tienen la forma real. Entonces la parte real de z sería este número multiplicado por el de acá, sin la i, que no hay la i por ningún lado. Entonces me quedaría Euler a la menos pi x por el coseno de menos pi y. ¿Sí? Y por el otro lado, la parte imaginaria de z sería el módulo Euler menos pi x multiplicado por el seno de menos pi y. ¿Ya? Súper sencillo. O sea, ahí si estoy haciendo uno de estos, aunque sea súper sencillo, para que tengan el ejemplo a medida que ustedes quieran practicar. Pero ya ven que es súper sencillo. Listo. Y ahora, por último, vamos entonces a hacer un ejercicio de ecuaciones. Ecuaciones que involucran a las fórmulas exponenciales. En este caso vamos a hacer el 20, que yo creo que es el más complicadito, el que le involucra un poco de todo, que es Euler a la z tiene que ser igual a 4 más 3i. En este caso, podemos utilizar un poco lo que ya vimos aquí, ¿verdad? Aquí sacamos la parte real y la parte imaginaria. Entonces, primero vamos a sacar el módulo de esto, que es súper sencillo, que este ya sabemos que este es 5, el módulo de 4 y 3 es 5, eso ya se sabe clarísimo. Entonces, ahora nos correspondería a nosotros ver que este número tiene su forma ya como que descompuesta, ¿no? Sería el Euler a la x. Recuerden que primero vamos a hacer la parte de aquí. Que esto es un Euler a un número cualquiera. Entonces vamos aquí a ponerlo ya un número cualquiera, pero con el x y el y. En este caso sería el coseno de y más y seno de y. Y esto aquí tiene que ser igual al 4 más 3i. Como tenemos que igualar las partes reales con las partes reales, la parte real de la izquierda con la parte real de la derecha, la parte imaginaria de la izquierda con la parte real de la derecha, nos queda clarísimo entonces que tenemos dos ecuaciones. Por un lado tenemos que el 4 tiene que ser igual a x coseno de y, y por el otro lado, el 3 tiene que ser igual al x seno de y. ¿Ya? Se entiende bien la relación, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya. En este caso, para hacer esta igualdad, nos correspondería qué función conocemos nosotros que relaciona el coseno y el seno. Porque nos pide una misma y. ¿Qué relación entonces podemos hacer para hacer una conexión entre ellos dos? ¿Podría usar tangente? Exactamente. La tangente, porque nosotros estamos buscando la y, ¿verdad? Estamos buscando un x y un y, que cumpla estas dos igualdades para el 4 y el 3. Entonces necesitamos encontrar una función que las relacione el coseno y el seno, que es la tangente. Entonces la tangente de y va a ser igual al seno de y sobre el coseno de y. Ahora, ¿qué pasa si no estamos modificando? Simplemente vamos a multiplicar el ex y el ex aquí abajo. No lo estamos multiplicando, ¿verdad? Porque si se simplifica se hace 1. Y ponemos el seno y el coseno. No lo estamos modificando, pero ya nosotros conocemos a qué corresponden ambas igualdades, ¿verdad? Entonces podemos poner que es directamente 3 sobre 4. De esta forma, ya sabemos que esta tangente, que la queremos pasar al otro lado, ¿verdad? Entonces sería y es igual a la arctangente de 3 sobre 4. Eso para la y. Ahora para la x, ¿cómo sacamos la x? Ya tenemos nuestro módulo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que este es el módulo. Por lo tanto, el x tiene que ser igual a 5. Simplemente, si aquí es exponencial, por el otro lado es un logaritmo, entonces sería logaritmo de 5. Con eso tenemos la x y tenemos la y. ¿Cómo podemos dejar esto expresado? ¿Qué z tiene que ser entonces? El logaritmo de 5 más y veces
el arctangente de 3/4. ¿Ya? ¿Qué complejo cumple esta igualdad? Este de aquí. ¿Ya? ¿Queda claro el proceso? Simplemente igualar las partes reales con las partes reales y las imaginarias con las imaginarias. Sacar relaciones y sacar el X y el Y. ¿Verdad? Parece que no hay preguntas, ¿verdad? Todo claro. Listo. Entonces ya, obviamente por el tiempo no voy a hacer tampoco todos los ejercicios del libro, pero hice los que yo creí que eran más complicados y los que incluye más material. Esto es para lo referente a la función exponencial. Ahora sí vamos a ver las trigonométricas, que esas son más tricky, pero tampoco no es mucho más complicado. La verdad, yo creo que ni siquiera la toman mucho, pero bueno. Vamos a hacer aquí la raya, la separación. Y ahora vamos entonces a ver las funciones trigonométricas hiperbólicas. Funciones trigonométricas e hiperbólicas. Ya, a ver, dicen que esto no les han dado la teoría de esto, ¿verdad? Y creo que no se los van a dar, porque es autónomo, ¿verdad? Entonces, voy a intentar explicarlo brevemente, porque igual lo que nos corresponde a nosotros son los ejercicios. Entonces voy a explicarlo rápido, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Ya. ¿Sí o De no? una. Si no hago los ejercicios. Sí, Sí, sí. ya. Entonces, primero tenemos que hablar de las trigonométricas y de las hiperbólicas, ¿verdad? Entonces, antes de eso, vamos a intentar entender un poco qué significa realmente. Cuando hablamos de las trigonométricas, básicamente estamos hablando del x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, que esto, como sabrán, simplemente es una circunferencia, ¿verdad? Y lo de funciones trigonométricas son porque si intentamos sacar un punto cualquiera, vamos a tener que sería, por ejemplo, el coseno de t y va a ser el seno de t, donde el coseno corresponde a la parte en x, ¿verdad? El ser corresponde al x, y el seno corresponde a la parte en y. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, el tema con las funciones hiperbólicas, esto es cartesiano, esto es una trigonométrica. Con la hiperbólica se busca lo mismo, se buscan funciones que al reemplazar los valores te dé su parte en x y su parte en y. Pero sin embargo con las hiperbólicas no es tan sencillo porque no es un círculo. La hiperbólica es efectivamente la gráfica es más o menos así, ¿verdad? Como recordamos de cálculo de varias variables. Entonces realmente lo que estamos buscando nosotros es una función que me dé este punto de aquí me dé su parte en x y su parte en y. En este caso, para representar a esto, tenemos el coseno hiperbólico de un número t y el seno hiperbólico de un t. ¿Ya? Esa es como que la equivalencia que hay. Así como en un círculo unitario se busca que el coseno, al introducirle un ángulo, te dé su parte en x y su parte en y, nosotros buscamos que nos den nuestra parte en x y nuestra parte en y al introducirlo en el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. Y en este caso recordemos la ecuación de la hiperbólica es igual a 1, ¿verdad? Entonces, ahora, lo interesante de aquí es que nosotros tenemos que buscar una forma de pasar de esta forma, de la tradicional, a la hiperbólica. ¿Ya? Entonces, para eso nos conviene ver la fórmula de Euler. ¿Ustedes ya leyeron algo de este capítulo o están completamente nuevos? Si están completamente nuevos, tendré que ir más lento. Yo no he leído nada. Bueno, Los videos de clase, bueno, al menos de mi paralelo, en esta semana dieron este tema.
Ah, ya, bien, bien. Bueno, intentaré entonces que se entienda lo más posible. Simplemente vamos a escribirlo. Vamos a escribir aquí entonces las fórmulas, las dos fórmulas, la fórmula de Euler. Que en este caso sería Euler a la i veces el ángulo, es igual al coseno del ángulo, más i el seno del ángulo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, usamos el conjugado de la fórmula de Euler? En este caso sería el menos i. Esto me estaría dando el coseno del ángulo, menos i veces el seno del mismo ángulo. ¿Qué pasa si intentamos, por ejemplo, sumar estas dos? Sumamos estas dos. ¿Qué va a pasar? Esto se eliminaría, ¿verdad? Y me quedaría 2 veces el coseno del ángulo. Y aquí, ¿qué me quedaría? Si intentamos sumar esto, Euler a la i más Euler a la menos i ángulo. Y esto es igual. Ahora vamos a darlo ya más bonito. En este caso sería, entonces, que el coseno es igual a Euler a la i veces el ángulo más Euler a la menos i veces el ángulo. Todo esto sobre 2. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Vamos a llamarle la ecuación 1. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, los restamos? Si estos dos los restamos en vez de sumarlos. Estos dos de aquí. En vez de sumarlos, los restamos. En este caso vamos a tener otra ecuación, que en este caso el coseno se eliminaría, estos dos se sumarían, esta ahí también estaría dentro de esta ecuación y estos dos serían restados. Por lo tanto, nos quedaría que sería el seno del ángulo es igual a Euler, y ese es el ángulo, menos Euler menos y veces el ángulo, sobre 2 veces i. Ya, porque estaríamos dejando el coseno y el seno solos. Ahora, el problema es que aquí, estas son como que son reales, tienen parte, se ven reales, ya que no están siendo multiplicados por ningún i. Como no están siendo multiplicados por ningún i, y en cambio del otro lado sí están siendo multiplicados de un i, tenemos que salvar esta relación intentando sacar los i de la derecha e intentar meterlos a la izquierda. En este caso lo podemos hacer simplemente con el ángulo, vamos a poner que sería i veces, por ejemplo, t. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos el coseno de it y reemplazamos esto aquí, sería Euler i it más Euler menos i por it sobre 2. ¿Y eso qué me estaría dando? Euler a la menos t más Euler a la t y esto sobre 2. ¿Ya? Intentemos reordenarlo simplemente para que se entienda mejor y vean de dónde salen las fórmulas del libro. Esto lo podemos intercambiar y me quedaría Euler a la t sobre Euler a la menos t sobre 2. Y esto es el coseno de it. Ya, esta es la fórmula que está en el libro. Yo les voy a mostrar exactamente cómo y por qué. Que bueno, si no han visto, si no han leído lo del libro, creo que ni siquiera saben de qué fórmula estoy hablando. Pero bueno, este es para el primero. Ahora el segundo vamos a resolverlo acá. En este caso es el seno, ¿verdad? Tenemos el seno de it, es igual. Si no se entienden, me detienen, no importa, intenté más lento. En este caso sería i por it menos Euler menos i por it. Todo esto sobre 2i. Ahora, esto, básicamente me quedaría Euler a la menos t menos Euler a la t sobre 2 veces i. ¿Cómo podemos hacer para eliminar entonces este i que está aquí? Y también queremos intercambiar las partes. Entonces, en este caso podríamos multiplicar esta parte de acá por menos i. ¿Ya? Para intercambiar estos dos. Simplemente es como sacarle el negativo. Y de esta forma me quedaría el menos i
del seno de IT, y aquí me quedaría el 2 abajo, este se va a ir primero, y este va a ir segundo. ¿Ya? Entonces, ahora que ya tenemos estas relaciones, ya que aquí solamente hay parte real, aquí solamente hay parte real, y del otro lado hay parte imaginaria e imaginaria, podemos intentar convertir esto en una, para solventar este problema de la hiperbólica. Intentemos entonces hacer esta ecuación, ¿verdad? Sería un número cualquiera al cuadrado menos otro número cualquiera al cuadrado me tiene que dar igual a 1. En este caso, supongamos que ese número cualquiera es una raíz de 1 más t. Y aquí es otro número, raíz de t. El problema de la raíz, podríamos poner cualquier número positivo para t y se cumpliría esto, ¿verdad? Bueno, aquí me falta el cuadrado. Pero el problema de la raíz es que recuerden que la raíz negativa es un número imaginario. Por eso es que si nosotros solamente vemos esto como si t en el rango de las raíces normales, esto de ley tiene que ser un número positivo. Entonces, por ejemplo, si hacemos esto, solamente estaríamos sacando esta parte de aquí, este cuadrante de acá. Nosotros no queremos eso, queremos el de toda la figura. Entonces, ahí es cuando los imaginarios nos sirven, porque los imaginarios nos abren todo el dominio que necesitamos. Entonces, la verdad, esto es mucho texto para decirles básicamente que las fórmulas de esto se llega a las fórmulas del libro, que nos dicen que, las del libro, que si queremos representar la fórmula hiperbólica, entonces sería que el coseno hiperbólico de z, un número imaginario cualquiera, cambiamos la t por un z, que es un número complejo cualquiera, que este sí tiene todo el dominio, sería el coseno hiperbólico, y conseguimos nuestra igualdad de acá. ¿Ya? Euler, esta vez lo vamos a cambiar entonces en t por el z, menos Euler menos z sobre 2. Y esta a su vez obviamente es igual al coseno de iz. ¿Ya? Esa es la primera ecuación, la primera relación, por así decirlo, que se consigue en el libro. ¿Cuál sería la segunda entonces? Que el seno hiperbólico de z igual a Euler a la z menos Euler a la menos z sobre 2. Y esto sería igual a menos i, el seno de it. En el libro estaba un poquito diferente esta de aquí, esta igualdad. Pero realmente no cambia, no hay ninguna diferencia, porque básicamente si nosotros convertimos, imaginemos que queremos ir del seno IT, queremos cambiarlo por el seno hiperbólico. En este caso pasaríamos el menos, sería menos 1 sobre i, y esto como tenemos que multiplicarlo por el conjugado, que sería menos i, por el seno hiperbólico de z, básicamente estaríamos llegando a la misma ecuación del libro, que es i seno hiperbólico de z. ¿Ya? Pero bueno, a mí me interesa que se sepan estas porque estas realmente son como que las importantes. Así que hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Lo de toda esta demostración, la verdad, creo que lo podrán ver mejor en un video que yo voy a poner en referencia. Creo que lo explicará mejor que yo porque se ve gráficamente. Pero bueno, básicamente de ahí se llegan a estas relaciones de acá. Y estas relaciones que nos están diciendo, para cambiar entre los cosenos a los cosenos hiperbólicos y de los senos a los senos hiperbólicos. Básicamente es una forma de relacionarlos. ¿Ya? Estas ecuaciones nos dicen que los cosenos y los cosenos hiperbólicos y los senos hiperbólicos se relacionan. Ese básicamente es el punto central de todo esto de los trigonométricas e hiperbólicas. ¿Ya? Su relación, la relación entre estas cosas está en el mundo de los complejos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si no, ya vamos a empezar a hacer las demostraciones y ejercicios con estas propiedades. Otra forma de verlo, si lo quieren ver de otra forma, es que como estamos buscando la parte real y la parte imaginaria de un coseno hiperbólico,
y nuestra función es Euler a la z, ¿cuál recuerdan que era la forma de representar cualquier número real de un imaginario? Era 1/2 la función más la función conjugada, ¿verdad? La parte imaginaria, 1/2 abajo 1/2 y la función menos la función conjugada. exacto, no la función conjugada. Y en este caso la verdad es que te queda casi que igual, ¿verdad? O sea, por si lo quieren recordar de esta forma, que sería 1/2 Euler a la z menos el conjugado que Euler a la z sería menos, menos z. Claro que como nosotros estamos viendo la función exponencial sería iz, entonces realmente tendríamos aquí i e i. Pero ya saben que pueden quitar estos i y simplemente les queda que es el coseno hiperbólico de z. Porque le estamos quitando la parte imaginaria y lo estamos convirtiendo de un coseno a un coseno hiperbólico. Aquí por el otro lado tendríamos, por ejemplo, 1 Euler a la iz, con el i acá abajo, que era más. No. Sí, era más, solo que aquí también me olvidé poner el más. Menos Euler menos iz. Y aquí lo mismo, estamos quitando estos i para que en vez de que sea el seno, va a ser el seno hiperbólico. Pero bueno, en este caso, para quitar este seno, obviamente tendríamos que poner que es su transformación, ¿no? Pero bueno, simplemente se lo muestro así por si lo quieren recordar. Básicamente son estas propiedades que vimos antes, pero quitándole los i. Por si lo quieren recordar de esa forma. Básicamente les quitan el i por todos lados y ya sería el coseno hiperbólico o el seno hiperbólico. ¿Sí ven que se parece bastante? Simplemente se los digo como forma de recordar, lo más fácil. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que esta puede ser que sea un poco confuso y me traba un poco, pero bueno. Realmente lo único importante es, por si no quieren hacer mucho el esfuerzo de entenderlo, pues utilicen las ecuaciones y se acabó. Entonces ahora sí ya vamos a hacer los ejercicios un poco rápido, ya que esta parte fue muy lenta. Y si es muy lenta, se aburren y no ven los videos después, vamos entonces ya a empezar con unas demostraciones. Lo de la t en las ecuaciones es como que otra variable para reemplazar cuando Ajá, tengamos que nosotros usar las propiedades. no, aquí hicimos el proceso sin tocar números complejos, ¿verdad? Hicimos con t Sí. como que es cualquier cosa, no sabemos qué es. Haciendo todo este proceso, podemos notar que si la t solamente fuera un número real, no estaríamos cubriendo todo el dominio de esto. Entonces, ahí se consigue que la relación con los números imaginarios es que los números complejos me abren todo el dominio. Y entonces, en vez de t, una variable cualquiera, estamos usando z, que es una variable cualquiera, pero de un número complejo. ¿Por qué al final o sea, en la ecuación de seno hiperbólico al final también se pone t? O sea, ¿Cuál? igual a menos i por seno de i por t. ¿No sería i por Ah, z? sí, sería por z, es verdad. Es verdad, aquí se pueden confundir. Simplemente como ya cambiamos todas las t por la z, aquí también debería ser con la z. Muchas gracias. ¿Ya? Esta es la tablita que, por ejemplo, deberíamos memorizar para esto. Entonces vamos a hacer unas demostraciones, por ejemplo. Como estamos, las trigonométricas ya tienen sus propiedades como, por ejemplo, la suma de los ángulos, tienen sus propiedades como la multiplicación de los ángulos, cosas así, ¿verdad? Esos también tienen sus homólogos en, con los cosenos hiperbólicos, con todas las funciones hiperbólicas. Entonces vamos a hacer las demostraciones. Por ejemplo, nos pide demostrar el coseno hiperbólico de z es igual al coseno hiperbólico de x. Obviamente, esto se refiere a que el z se está separando en su forma x más y, y por el coseno de y. Básicamente es una igualdad que nos pide sacar de la z, mandarlo a su forma cartesiana. Más el y seno hiperbólico de x por el seno de y. ¿Ya? Nos piden que demostremos esta igualdad. Entonces vamos a partir de aquí y vamos a intentar ir al otro lado. En nuestro caso sabemos que el coseno hiperbólico
también es lo mismo que el coseno, pero con y multiplicado por el ángulo que está aquí, que en este caso el argumento que está aquí es el z, ¿verdad? Entonces ya esta ecuación se saca rápido aquí, que el coseno hiperbólico de z es igual al coseno de i por z. ¿Ya? Disculpen si me trago bastante, pero es que este tema con coseno, seno, es confuso. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí, ya tenemos que es iz. Y este z sabemos que es un número cualquiera de la forma x más y. Entonces, podemos sacar que es el coseno por i por x más y. Esto básicamente entonces sería que es el coseno de ix menos, porque i por i es negativo, menos y. ¿Ya? ¿Y esto qué es? Esto es una resta de ángulos con el coseno. Esto tiene una propiedad que ya conocemos, que incluso ya demostramos, creo que hasta en la primera ayudantía, que en este caso sería el coseno de ix por el coseno de y. Si aquí es menos, aquí debe ser más. El seno de ix por el seno de y. Coseno de ix, ¿cómo lo podemos transformar entonces? Esto básicamente sería el coseno hiperbólico, pero si aquí es y, entonces acá va a ser x. Por el coseno de y. Y aquí el seno de ix, si lo queremos transformar en seno hiperbólico, sería y por el seno hiperbólico de x. ¿De dónde sacamos esta igualdad? De aquí. El seno de it, simplemente despejamos aquí el seno de iz, este menos i lo mandamos al otro lado, a dividir, y al hacer la multiplicación, porque es una división, me queda que es i veces el seno hiperbólico de z. ¿Ya? En este caso la z es la x. Por el seno de y. Y ya queda demostrado. Llegamos al otro lado. Este mismo problema en el libro incluye la demostración que también nos pide la demostración del seno hiperbólico de z es igual al seno hiperbólico de x por el coseno de y más y veces el coseno hiperbólico de x por el seno de y. Esta demostración es casi que el mismo proceso que la de acá, entonces la verdad este se los voy a mandar de tarea. Que la resuelvan ustedes, porque es casi exactamente el mismo proceso realmente. Entonces ya que lo hagan ustedes de práctica. Y la segunda demostración nos pide que el coseno hiperbólico de la suma de dos números complejos es igual al coseno hiperbólico del primer número complejo por el coseno hiperbólico del segundo número complejo más el seno hiperbólico del primer número complejo por el seno hiperbólico del segundo número complejo. ¿Ya? ¿Cómo hacemos este facilito? Simplemente vamos a intentar llegar del lado de acá al otro lado. En este caso, como aquí es un coseno hiperbólico, vamos a transformarlo en un coseno normal. Y para eso tendríamos que hacer el coseno de i por z1 más z2. Esto vamos entonces ya a dividirlo. Esto simplemente se multiplica por cada uno, ¿verdad? Distributiva. Y de ahí tendríamos una suma de cosenos. Un coseno de una suma de ángulos. En este caso sería el coseno entonces de iz1 por el coseno de iz2 menos, si acá es más, pues menos por la propiedad, el seno de iz1 por el seno de iz2. Todo esto está en cosenos con las y dentro y senos con la y dentro. Obviamente nosotros lo queremos transformar entonces en hiperbólicos para que no haya un número imaginario dentro. En este caso ya conocemos esta relación, que es simplemente el coseno hiperbólico de iz1, bueno, ya sin la y obviamente, z1, por el coseno hiperbólico de z2. Y en este lado, ¿qué tenemos? Básicamente, como tenemos que sacar dos veces la y, tenemos que sacar una i aquí y otra i acá, ¿verdad? Entonces esto sería i menos i seno hiperbólico de z1. Y aquí sería otra i por el seno
hiperbólico de Z2. Con esta I sería un número negativo y con este menos sería más. Por lo tanto, estaríamos llegando ya finalmente a la igualdad que nos está pidiendo el ejercicio. El coseno hiperbólico del primero por el coseno hiperbólico del segundo, más, porque se hizo positivo, el seno hiperbólico del primero por el seno hiperbólico del segundo. El libro, ya les digo que este ejercicio nos pide que también hagamos la demostración de que el seno hiperbólico de Z1 más Z2 es igual al seno hiperbólico de Z1 por... Es que esta parte es súper aburrida porque hay que escribir un montón de cosenos y senos. Pero ya, pues es lo que hay. Igual lo podrán ver en el video a mucho más alta reproducción y andar saltándolo a la parte que les interesa. El coseno hiperbólico de Z1 por el seno hiperbólico de Z2. Esta demostración es casi idéntica a esta de acá, entonces también se las dejo de tarea. Ahora sí vamos con la parte que es más interesante, que es simplemente ya los ejercicios que involucran realmente a las funciones trigonométricas y las hiperbólicas. En este caso vamos a hacer todos los tipos de ejercicios que están en el libro, que son los ejercicios que seguramente están en las lecciones. Y como son sencillos, entonces vamos a intentar hacer al menos un ejemplo cada uno. En este caso vamos a encontrar valores. Digamos que nos están dando un número, nos están dando una función del coseno de pi por i. En este caso, simplemente hagamos la conversión, ¿no? Si aquí hay un i, vamos a convertirlo entonces en el coseno hiperbólico de pi. ¿Ya? Y el coseno hiperbólico de pi ya lo conocemos. Es 1 medio Euler a la pi más Euler menos pi. Y esto básicamente sería nuestra u. O sea, solamente tiene parte real. Básicamente eso es lo que nos está diciendo. Esto solo tiene parte real. Ahora también nos pide este ejercicio que encontremos el coseno hiperbólico de pi por i. En este caso, la igualdad del coseno hiperbólico y el coseno normal simplemente es exactamente la misma. Entonces sería el coseno de pi. Y el coseno de pi ya lo conocemos, es menos 1. Y esto es lo mismo. Esto solamente es u, solamente tiene parte real. Ahí muere. Vamos a hacer otro ejercicio. Que simplemente ahora nos piden que el coseno de pi medio i. ¿Ya? ¿Qué hacemos con esto? Lo transformamos. Si aquí hay una i, entonces sería el coseno hiperbólico de 1 medio pi. ¿Ya? Y este ya lo conocen, ¿no? Simplemente es el de acá. 1 medio Euler, en este caso sería pi medios, más Euler menos pi medios. Y ahí murió. Este mismo ejercicio nos pedía también el coseno de 1 medio pi 1 más i. Básicamente, ahora como se están dando cuenta, los problemas de ecuaciones trigonométricas, hiperbólica, básicamente es cuando hay un coseno o un seno con una unidad imaginaria dentro, o un número complejo dentro en este caso. ¿Por qué salió menos 1 No en puede. la primera? Son ejercicios diferentes, por si acaso. Esta cosa es una cosa, esto se resuelve, aquí muere, y por este lado tenemos otra cosa totalmente diferente. Ah, ya. ¿Ya? Esto nos está pidiendo que es el coseno de pi por i, y el de acá es el coseno hiperbólico de pi por i. Por lo tanto, son resultados diferentes. No es que esta cosa sea igual a lo de acá. Si a eso te refieres. ¿Ya? Simplemente que los ejercicios del libro aquí, por ejemplo, el 8 me pide que haga estos dos ejercicios diferentes. Sí, se entendió eso, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Básicamente esto de las funciones trigonométricas hiperbólicas ya le digo. Cuando hay un coseno, un seno, o un coseno hiperbólico y un seno hiperbólico de un número complejo. En este caso ya simplemente vamos a separar esto. Vamos a entonces decir que es por distributiva, me quedaría pi medios más pi medios i. En este caso, ¿qué tengo? Tengo un coseno, ¿verdad? Puedo aplicar la propiedad. En este caso vamos a simplemente hacer el coseno hiperbólico ya habiéndolo convertido. Porque recuerden la propiedad, que es coseno del primero, coseno del segundo, menos i
por el seno, básicamente la suma de los ángulos de un coseno. Entonces, ya habiéndolo convertido, me quedaría el coseno de hiperbólico de pi por el coseno de, en este caso, sería también pi medios, porque recuerden que este es x y este es y, menos y veces el seno medio pi por el seno hiperbólico del segundo número, que es este caso es pi medios. En este caso, si lo simplificamos, ya sabemos que el coseno de esto es 0 y el seno de esto es simplemente 1. Entonces, ¿qué número nos queda al final? Que sería menos i, seno hiperbólico de un medio pi. ¿Ya? Simplemente utilizando las propiedades del coseno y después convertir los cosenos que se puedan con la i, cosenos que tengan la i metida, los transformamos en su forma hiperbólica. ¿Ya? ¿No hay una pregunta de estos ejercicios? Vamos a hacer 2 ecuaciones y ya con eso terminamos la parte hiperbólica. Yo entiendo, por ejemplo, si es un poco confuso o no se me entendió bien, porque es que esto de andar mencionando cosenos y senos a cada rato se pueden marear. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, vamos a hacer ecuaciones entonces. Ecuaciones es lo más complicadito, pero la verdad yo ni siquiera recuerdo que tomen estos problemas. Ahora sí, ecuaciones. ¿Qué pasa cuando entonces nos están dando una función de seno o coseno y eso me lo están igualando para un número? Como por ejemplo el seno de un número complejo tiene que ser igual a i. En este caso, nos corresponde entonces utilizar las formas que nosotros sabemos. Por ejemplo, como es el seno de un número complejo, aquí lo que nos ayudaría es saber bastante lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Como es el seno de un número complejo, lo podemos cambiar a su forma hiperbólica y de su forma hiperbólica la podemos cambiar a su fórmula con Euler, ¿verdad? Su forma exponencial. Hasta ahí claro, ¿verdad? Sí. Entonces, que hagamos ese cambio. En este caso, vamos a intentar hacerlo directo. Recuerden que esto solamente es la parte, esto solamente hay una parte real, ¿verdad? Que es 100. En este caso, nosotros sabemos que la parte real de cualquier función simplemente sería 1, como es el seno, simplemente sería 1 sobre 2 veces i por el i z menos i z. Y esto tiene que ser igual a 100. ¿Ya? ¿Se entiende ahí el por qué? Seguimos. Sí, sí. ¿Ya? Si nosotros eliminamos esta parte, el 2i, recuerden que básicamente aquí hay una división que es 1 sobre i, podemos esto convertirlo como que es menos, este 2 lo vamos a pasar al otro lado, menos i, por el Euler iz, menos el Euler menos iz. Y esto debe ser igual a 200. Ahora aquí, voy a escribirlo aquí para que se acuerden, de que entonces Euler a la z básicamente es Euler a la x por el coseno de y más y veces el seno de y. Entonces, ¿cómo sería Euler a la iz? ¿Cómo sería? Como ahora multiplicamos por i, estaríamos multiplicando por i. Básicamente tendríamos un poco como que lo contrario, sería en este caso menos i. No, espérate, tendríamos Euler a la menos y por el coseno de x
más y seno de x. ¿Por qué? Porque tendríamos Euler por y por x más y. Este y sería un y real, sería real, pero sería negativo, sería menos y, ¿verdad? Y esta x quedaría como y. ¿Ya? Se tiene claramente estas relaciones. Entonces ahora ya vamos a reemplazar estos Eulers por sus formas de cosenos y senos. Menos y, Euler sería menos y por el coseno de x más y seno de x. Cierro. Menos Euler a la menos y. Ya como aquí hay un negativo, tendría que ser la conjugada, ¿no? Aquí ya no sería el menos, sería y por el coseno de x menos y seno de x. ¿Ya? Todo esto multiplicando. Hasta ahí bien, ¿verdad? Y esto es igual a 200. Entonces, ahora sí, simplemente ya vamos a sacar como que la parte real, las partes imaginarias. En este caso, si saco yo si intento agruparlos, tendría que ser el coseno de x. Vamos a sacar el factor como un coseno. Entonces tendría Euler a la menos y menos Euler a la y más y veces el seno por los factores comunes, recuerden. Pero en este caso sería Euler a la y más Euler a la menos y. Y esto es igual a 200. ¿Ya? Simplemente la multiplicación, ¿no? Este por este, y después se saca factor común con este por este. Por el otro lado tendría este por este, con el factor común del seno del este por este. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. O sea, le voy aquí lento porque esta es de las más complicaditas, por lo que tienes que aplicar, pero de ahí es sencillo. Entonces aquí me quedaría básicamente al multiplicar por y, me quedaría el y, el coseno de x, y esto queda igual, Euler a la menos y por menos Euler a la y, más el seno de x por Euler a la y más Euler a la menos y. Y esto me tiene que dar igual a 200. ¿Ya? Simplemente porque multipliqué este negativo por el de acá y por el de acá. En este caso, como este negativo sería negativo con negativo, es positivo. Y ya, pues ahí queda. Y simplemente el negativo que había aquí lo tengo que invertir. En este caso me quedaría aquí, en vez de ponerlo menos i y y, lo podemos poner como i y aquí menos i. ¿Ya? Este negativo simplemente lo metemos aquí. Entonces, esta es nuestra parte imaginaria y esta es nuestra parte real. ¿De dónde salió el negativo, el menos y negativo al principio? Porque solo Este hay de acá. el de más arriba. O sea, es lo mismo, es el mismo. ¿Cuál está acá? Sí. Ya. A convertir esto de aquí. Recuerda que tienes 1 sobre i, ¿verdad? Tienes que multiplicarlo por su conjugado, que es menos i menos i. Este con este de acá sería menos 1, con el menos se hace positivo. Te quedaría menos i. Eh, ¿Ya? Entonces vamos a ir por orden. Vamos primero a hacer el b. La parte real tiene que ser, la parte imaginaria tiene que ser 0. Okay, creo que estoy haciendo algo extraño. Espérense un rato. Que es el coseno de x por el Euler a la y menos Euler a la y es igual a 0. ¿Ya? Entonces ahora sí tenemos el Euler
a la y menos Euler a la menos y. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a 0. Por el otro lado, entonces, tenemos aquí dos formas de que esto dé 0, ¿verdad? Esto de aquí me tiene que dar igual a 0. En este caso, como esto no me tiene que dar a 0 y nuestra única variable es la potencia, básicamente sabemos que para que esto dé 0 tiene que ser y igual a 0. Si y es igual a 0, esto se va a hacer 1 menos 1 y me da 0, ¿verdad? Esa es una forma de que esta igualdad se va a cumplir. La otra forma en que esta igualdad se va a cumplir es que el coseno me dé 0. ¿Y el coseno cuándo da 0? El coseno de x, ¿cuándo me da 0? Cuando es igual a pi medios más k por pi. Básicamente esto me está diciendo que cuando sea pi medios o algún múltiplo de pi, porque básicamente estará yendo entre arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿verdad? Simplemente es la parte rotacional. Entonces, esta primera parte se va a cumplir cuando y sea igual a 0 o cuando x sea pi medios más k pi, donde k obviamente pertenece a los enteros. Ahora vamos a ver entonces nuestra parte imaginaria. Recuerden que tienen que cumplir las dos. El x y el y tienen que cumplir las dos partes a la vez. Entonces en este caso tendríamos que es el seno de x por el Euler a la y más Euler menos y. Tiene que ser igual a 200. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí ponemos que el y es igual a 0? ¿Qué pasa en este caso? Si ponemos que y es igual a 0, esto me estaría dando 2. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y aquí viene la pregunta, pues entonces, este seno me va a dar 100, porque si aquí es 2 y paso al otro lado a dividir, el seno de x me tendría que dar 100. Y esto no puede ser. ¿Se entiende el porqué, verdad? Esto no puede ser. ¿Sí o no? Confirmen. Eh, seno de x igual a 100. Sí, el seno de x es igual a 100. ¿Se puede? No, No, no se puede, porque el seno está solamente acotada entre 1 y está menos 1. acotado entre 1 y menos 1. Entonces aquí tienes un problema. La y no puede ser 0. En este caso, ¿qué tendrías que cumplir? Como en el lado de arriba tú puedes cumplir esta igualdad con esta ecuación de acá, les correspondería ver que entonces el x, el seno también, el seno si tú pones esta x que está aquí, si tú le incrustas aquí en el seno, ¿qué valor me va a dar? El seno me puede dar entre 1 o me puede dar menos 1, ¿verdad? ¿Tendría sentido que me dé menos 1? ¿Sí o no? ¿Tendría sentido que el seno me dé en algún momento menos 1? Eh, no, porque, o sea, Esta parte solo es positiva, sí ¿verdad? se puede dar menos 1. No puede dar menos 1 porque esta parte solamente puede ser positiva. Por lo tanto, si aquí me da un negativo, no voy a poder cumplir la ecuación porque es un número positivo, es 200. ¿Ya? Entonces, como seno solamente me tiene que dar 1, mi x se va a reducir un poco sus posibilidades porque ahora va a ser pi medio, pero va a ser 2 veces kpi. Básicamente esto me está diciendo que si inicia aquí, la única otra posibilidad es que dé toda la vuelta completa y vuelva aquí. Esto con respecto a la x. Ahora tenemos que encontrar, porque ya supongamos que ahora siempre el seno siempre será 1. Pero igual tengo que llegar al 200. Entonces aquí me correspondería ver la siguiente igualdad, que y Euler a la y más Euler a la menos y tiene que ser igual a 200. Ahora, una vez que ya tenemos el Euler a la y más Euler a la menos y, podemos notar cierta similitud con cierta fórmula, ¿verdad? Con esas que tenemos allá arriba, que es el coseno hiperbólico es igual, de un número cualquiera, en este caso vamos a poner y, es igual a Euler a la y más Euler a la menos y sobre 2. Pasemos este 2 aquí
Y podemos reemplazar todo esto por 2 veces el coseno hiperbólico de y es igual a 200. Simplificamos y me queda que el coseno hiperbólico de y tiene que ser igual a 100. Si le quitamos aquí el coseno hiperbólico, vamos a poner acá el inverso, el coseno hiperbólico menos 1 de 100. Uniendo las dos respuestas, uniendo lo que sacamos de la parte imaginaria y la parte real para x y y, ahora sí simplemente vamos a concluir. Entonces, que x tiene que ser pi medios más 2 veces kpi, donde k pertenece a los reales, bueno, a los enteros, mejor dicho, y y tiene que ser igual al coseno hiperbólico negativo de 100. Yo entiendo que esta, la verdad, más que una forma mecánica, es simplemente como que ver relaciones, ver lo que se puede, o sea, es complicadito, yo lo entiendo. Pero bueno, la verdad no creo que tomen ejercicios así de complicados. Pero bueno, ¿hay alguna parte que no se haya entendido? El por qué hay que ir andando acotando las respuestas, hay que ver las posibilidades que tiene cada número de X y Y. Por ejemplo, esto se va a cumplir también en la parte aquí real, porque esto de aquí me garantiza que siempre va a ser 0. Listo, Freddy, no importa, igual está grabado. Y lo de los logaritmos es más sencillo. ¿Se entiende hasta aquí bien, verdad? Vamos con la última, la vamos a hacer un poco más rápido y ya vamos a ir más rápido porque los logaritmos son más sencillos. Confirmen, por favor. Sí, todo bien. Ya, vamos a hacer entonces el ejercicio este ya más rápido. El 16. No, 19. Que ahora tenemos el seno hiperbólico de z tiene que ser igual a 0. Ya, este vamos a hacerlo rápido porque ya tenemos práctica. En este caso, simplemente como tenemos el seno hiperbólico, vamos simplemente a reemplazarlo por la ecuación, ¿no? Que es seno de z menos Euler menos z sobre 2. Esto es igual a 0. Este 2 obviamente lo podemos pasar a multiplicar y de forma que tengamos Euler a la z menos Euler a la menos z. Y esto es igual a 0. Ahora, el Euler a la z menos el Euler a la menos z, obviamente esto lo podemos transformar en su forma de con x y con y, ¿verdad? Euler a la x es igual al coseno de y más y veces el seno de y. Menos el Euler a la menos x por el coseno de y menos y seno de y. Listo. Esto es igual a 0. Ahora, si multiplicamos todo y intentamos agrupar los cosenos y los senos, básicamente tendríamos el coseno de y por Euler x menos Euler a la menos x más y veces el seno de y, obviamente los factores comunes, en este caso sería Euler a la x más Euler a la menos x. Esto igualado a 0. Aquí tenemos dos funciones. Tenemos la parte real, u, y la parte imaginaria, b. Ahora entonces para la parte real vamos a cumplir el coseno de y por el Euler a la x menos Euler a la menos x. Esto igual a 0. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Cuando x sea igual a 0, ¿verdad? Porque va a ser 1 menos 1, 0. ¿Cuándo se va a cumplir por el lado del coseno? El coseno obviamente tendrá que ser algún múltiplo de pi. Entonces y tendrá que ser igual a pi por k, donde k pertenezca a los enteros. Cualquier múltiplo de pi va a hacer que el coseno sea 0, ¿verdad? Eso sacamos por un lado. Ahora por el lado de la b, la parte imaginaria, tenemos que es el seno de y por el Euler a la x más Euler menos x. Y esto me tiene que dar igual a 0. ¿Cómo hago que esto me dé igual a 0? Esta x igual me tendría que dar igual a 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero si yo reemplazo aquí la x que es igual a 0, tendría 2 veces el seno de y, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Sí, tendría que ser seno de y igual a 0.
Exacto. Pero en este caso, como simplemente pasa el 2 al otro lado, aquí, para que el seno sea 0, no, aquí me adelanté. Aquí me adelanté, esto no corresponde aquí todavía. Como aquí el x es igual a 0, ahora sí, este seno tiene que ser igual a 0. Y para que el seno sea igual a 0, ahí este tiene que ser un múltiplo de pi. Ahí me había confundido yo. Básicamente lo único que tenemos que hacer es esto corresponde acá. Este seno de y tiene que ser igual a 0 y para eso y tiene que ser un múltiplo de pi. Tal que pi, tal que k pertenezca a los enteros. Entonces, ¿cómo nos queda la respuesta en x y y? Pues x tendrá que ser 0 y la y tendrá que ser algún múltiplo de x. Tal que esta acá sea un entero. Esta es la respuesta. ¿Ya? Este lo hicimos mucho más rápido, pero porque ya tenemos práctica. ¿Ya? Simplemente es como que ver las dos ecuaciones e intentar ver un x y y que satisfaga las dos. A veces simplemente es suficiente con ver un coseno o ver un seno e intentar ver cómo poder hacer cuadrarlo con el otro lado. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ya vamos con el último tema, que es el tema de los logaritmos. Todo claro. Ya, el logaritmo tiene más problemitas, pero la verdad el logaritmo es más sencillo. El logaritmo simplemente es aplicar fórmulas, ese sí es fórmula lo. Entonces, hacer un zoom. Este sería el logaritmo complejo. Para el logaritmo complejo, la verdad, es más sencillo porque simplemente hay que ver que es el contrario a la fórmula exponencial. Entonces, si tenemos que nuestra fórmula exponencial, digamos que hay que encontrar un número cualquiera que satisfaga la ecuación de la potencia. En este caso tendríamos que sería Euler a la U más y B, ¿verdad? Una fórmula general de un número. Esto sería básicamente el R y por el ángulo. Entonces, esta es nuestra fórmula polar exponencial, ¿verdad? Entonces, si estamos buscando un número cualquiera que satisfaga esta relación, necesitamos simplemente encontrar un número el cual su parte real, la parte de U, sea igual el Euler a la potencia de esa parte real, sea igual al módulo, y por el otro lado la parte imaginaria tiene que ser igual al ángulo. ¿Ya? Para que se entienda mejor este W básicamente sería el logaritmo natural de Z. Entonces, para que esto se cumpla, obviamente la U tendría que ser el logaritmo natural del módulo. Uniendo todas estas cosas, podemos llegar a la conclusión de que el logaritmo natural de un número complejo, o sea, el número al que tenemos que potenciar para que dé ese número complejo, básicamente sería el logaritmo natural del módulo más y veces el ángulo. Ahora, ¿qué problema? El problema que hay aquí. Como es el ángulo ya sabemos que tiene su carácter rotacional, va a estar rotando constantemente, ¿verdad? Porque es un ángulo. Por eso se dice que los logaritmos tienen valores infinitos. Los logaritmos de un número complejo tienen valores infinitos. Por eso hay que hacer la distinción cuando se habla del logaritmo de un número y el logaritmo principal de un número. El logaritmo principal, ese sí te va a limitar, te va a decir, no va a ser el ángulo hasta el infinito, sino que va a ser el ángulo con el argumento principal de z. En este caso vamos a representarlo ya con la forma de z. En este caso sería módulo de z. El argumento principal de z, como ya sabemos, tiene un rango de acción desde menos pi hasta pi. ¿Ya? Son dos cosas diferentes, pero básicamente esta es una versión como que mucho más específica del género. Entonces ya ahora sí vamos a hacer los ejercicios rápidos para que no se nos acabe el tiempo. Principal. En este caso tenemos de 8, 1 más menos i.
Vamos a hacer el primer ejemplo. En este caso solamente nos pide que saquemos el logaritmo principal. En este caso vamos a hacer con los dos casos, que es 1 más i. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Y la verdad, como ya te están dando unas fórmulas para sacarlo, es muy sencillo lo de sacar el logaritmo principal. Por eso esta parte del logaritmo principal son bastante ejercicios, pero lo vamos a hacer rapidito. En este caso, como estamos buscando el logaritmo, entonces el logaritmo con L mayúscula de 1 más i, básicamente sería el logaritmo natural del módulo, que es 1 al cuadrado más i al cuadrado, más 1 al cuadrado, más i veces el argumento de 1 más i. ¿Ya? Como ya vimos mucho de álgebra, los más complejos y graficación, vamos a hacerlo directamente. Ya sabemos que aquí simplemente sería el logaritmo de la raíz de 2 y el ángulo principal de esto sería pi cuarto. ¿Verdad? Simplemente 1 con 1, aquí hay pi cuarto. Y el 1 menos i, que me estaría dando el logaritmo natural, el logaritmo principal de 1 menos i, sería el mismo módulo, porque el módulo no cambia, menos, porque ahora está hacia abajo, de pi cuartos, súper sencillo. Básicamente es simplemente seguir una fórmula. Así que vamos a hacer el otro que podría llegar a ser, no sé, complicado tal vez, que es a. Como estamos sacando el logaritmo principal de a, básicamente sería, como solamente tenemos una parte imaginaria, este es el módulo, sería el logaritmo de e, y esto ya sabemos que es 1, más y veces el argumento principal de e, y ya sabemos que gráficamente, como solamente hay parte imaginaria, básicamente es el i está acá, ¿verdad? Y estos son 90 grados, o puesto en radianes, sería 1 más pi medios, súper sencillo. ¿Ya? Pero esto es porque nos está pidiendo el logaritmo principal. Ahora vamos a ver qué pasa cuando me pide todos los valores. Y me pide que grafique alguno de esos valores. ¿Ya? Que es el siguiente como que tipo de ejercicio. En este caso vamos a hacer, entonces, por ejemplo, el logaritmo natural de 1. ¿Ya? En este caso vamos a sacar entonces el módulo, como simplemente es 1, 1 real. Ya sabemos que es el logaritmo natural de 1, y esto ya sabemos que es 0. Más, y ahora sí vamos a usar el argumento, pero con a minúscula, de 1. Nosotros ya sabemos que por la parte de real, simplemente el 1 está acá, ¿verdad? Entonces sería 0 más el carácter rotacional, porque ya no es el argumento principal, simplemente sería 2πk. O sea, sería añadirle un 2πk. Sería 0 más 2πk. Y ya sabemos que k pertenece a los enteros. Entonces, ¿qué respuesta me quedaría? Como el 0 no se toma en cuenta, sería más menos 2 por pi por k. Y esto sería la parte imaginaria, obviamente. Donde el k básicamente toma valores como 0, 1, 2, hasta el infinito. ¿Cómo graficamos esto? Muy sencillo. Como sabemos que si probamos con K0, básicamente sería el origen, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta que solo estamos trabajando en las partes imaginarias, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, aquí 2pi, 4pi, menos 2pi, menos 4pi, y son los puntitos que hay aquí. Esta sería la gráfica, los puntitos. Si solo queremos graficar unos cuantos. Vamos a hacer otro ejercicio, el 15, logaritmo natural. Date cuenta que la distinción está en que la L no es mayúscula, de Euler elevado a i. Ya, en este caso, Euler elevado a i, intentemos pasarlo a su forma polar de una exponencial que es EI, ese es el ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se vería este número de aquí en su forma polar? Pues muy sencillo, sería 1 i por 1. Entonces ya aquí ni siquiera hay que hacer ningún proceso, aquí ya directamente te está dando el módulo y te está dando el ángulo. Por lo tanto, el logaritmo de Euler elevado a i sería el logaritmo natural de 1, que en este caso se hace 0, más i veces por 1. ¿Ya? Y esa sería nuestra respuesta. Pero a este 1 obviamente tenemos que añadirle el carácter de que está rotando constantemente.
Entonces sería en este caso i por 1 más la parte que rota, que es 2 veces pica, donde k pertenece a los enteros. ¿Cómo graficamos eso? La verdad es que no hay mucha diferencia. Simplemente que ahora cuando nuestra k es 0, básicamente empieza en el 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los valores de arriba? 1 más 2pi para k1, 1 más 4pi para k2. ¿Y cómo serían entonces los de abajo? Sería 1 menos 2pi, 1 menos 4pi para k menos 1. Y obviamente los puntos a graficar serían estos puntos que hay aquí. ¿Ya? Vamos a terminar entonces ya con un caso que es un número complejo de verdad, con parte real y con parte imaginaria. En este caso vamos a probar entonces con este ejercicio 16, que es logaritmo natural de 4 más 3. Ahora, ¿cómo hacemos este? El ejercicio de acá tenía solamente parte real. El ejercicio de acá tenía, bueno, este sí era un número con parte real y parte imaginaria, pero bueno, no importa. ¿Cómo hacemos en este caso? En este caso, ahora sí nos correspondería utilizar todo lo que hay dentro. Y como nos está dando una parte en X y una parte en Y, sacarle el logaritmo y sacar el ángulo. Para esto, entonces, tendríamos que sacar el logaritmo natural de 4 más 3i. Eso sería entonces el logaritmo natural del módulo. Vamos a sacar acá directamente que es 4 cuadrado más 3 al cuadrado. Más y aquí va a venir el arctangente de 3 sobre 4, más la parte que rota, ¿verdad? Que es 2n o k, en este caso lo voy a nombrar n para que veas que se puede nombrar como sea, más 2n pi. ¿Qué sería esto? Esto ya no lo sabemos, ya sabemos que es logaritmo natural de 5, más el i, y esto lo vamos a dejar expresado así porque nosotros no somos calculadores, somos chéveres. Arctangente de 3 sobre 4, más 2 veces n pi. ¿Cómo podemos graficar esto? Porque ya sabemos que n obviamente es un entero. ¿Cómo graficamos esto? Pues la verdad no es mucho más complicado. Más lo voy a graficar acá a la derecha para no ocupar otro espacio. Simplemente sería el plano cartesiano, el logaritmo natural de 5 está por acá, la x obviamente, y ahora a esto tenemos que sumarle valores. Para n es igual a 0, ¿por dónde empezaría? Digamos que por acá está el arctangente de 3 cuartos. No te preocupes por números ni valores, simplemente el arctangente de 3 cuartos es un número, ¿verdad? Que está en la parte imaginaria. Sería aquí. Entonces nuestro primer valor sería este de aquí. Y ahora, por la parte rotacional, simplemente sería, por ejemplo, para n igual a 1 sería el arctangente de 3 sobre 4 más 2pi. Que yo qué sé, está más arriba. Imaginemos que el siguiente puntito es aquí. Y para la parte negativa, pues sería, por ejemplo, el arctan de 3 sobre 4 menos 2pi. Digamos que está por acá abajo. ¿Ya? Simplemente es como que graficar puntitos hasta el infinito. Y así para arriba y para abajo. Pero bueno, tampoco tienes que graficar todo, porque obviamente esas cosas se van hacia el infinito. ¿Ya? Esos son los ejercicios de ahí. Como pueden ver, ya son súper sencillos los problemas con los logaritmos, porque simplemente aplicar fórmulas. Entonces, al menos para dejarles un ejemplo, voy a hacer entonces una ecuaciones, con los números complejos. En este caso tenemos, por ejemplo, el que vi que es más complicado, el 20, el logaritmo natural de z tiene que ser igual a Euler menos pi. Nosotros ya simplemente tenemos que utilizar la fórmula, ¿no? Vamos a igualar. ¿Cuál es el logaritmo natural de un número complejo cualquiera? El logaritmo del módulo más y veces el ángulo, y eso tenemos que igualarlo con el Euler menos pi. Aquí tenemos que hacer dos igualadas. La parte real es con la parte real y la parte imaginaria es con la parte imaginaria. Entonces, el logaritmo natural del módulo tiene que ser igual a e. Si despejamos el logaritmo natural sería Euler a la Euler. Y por el otro lado tendríamos que simplemente el ángulo tiene que ser igual a menos pi. Estas dos cosas tienen que cumplir. Y realmente aquí no hay mucho que hacer. Aquí lo que había que hacer ya lo hicimos. Por lo tanto, podemos dejar este número expresado
como Euler a la Euler por el coseno de menos pi más i seno de menos pi. Coseno de menos pi, esto es 0. No, esto es menos 1. Esto es 0. Por lo tanto, mi número final va a ser simplemente menos Euler a la Euler. Esta es mi respuesta. ¿Cómo llegamos a esto? Obviamente, ya simplemente por expresar un número en su forma polar, ¿verdad? Esto de aquí se convierte en todo esto de acá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si es que las ecuaciones son bien sencillas. No hay preguntas, entonces seguimos. Date cuenta que aquí también, aquí no hay carácter rotacional porque tiene que ser igual a esto y se acabó. ¿Ya? El ángulo tiene que ser igual a menos pi. No puede ser menos pi más 2pi, porque eso no te daría menos pi. Te daría 7 cuartos pi, algo así. ¿Ya? Pero no. Aquí simplemente tienes que hacer la igualdad y se acabó. Entonces aquí simplemente vamos a hacerlo más rápido, ya que ya tenemos práctica, que es el logaritmo natural del ángulo, tiene que ser igual a 4. Por lo tanto, el módulo sería Euler a la 4. Y aquí simplemente el ángulo ya igualamos directamente con el menos 3, por lo tanto nuestro número, nuestra respuesta quedaría como Euler a la 4 por el coseno de menos 3 más i seno de menos 3. ¿Ya? Esa sería la respuesta y se acabó. Por eso te digo, súper sencillo. Ahora lo último, potencias generales. Las potencias generales, al igual que todo lo de los logaritmos, aunque las implicaciones teóricas son bastante profundas de los logaritmos, los ejercicios no suelen ser muy complicados porque simplemente aplicar fórmulas. Entonces vamos a hacer las potencias generales. En este caso la fórmula del libro sería que cualquier número elevado a un número complejo es igual a Euler por el número complejo por el logaritmo de ese número cualquiera. Entonces voy a hacer el caso más complicado porque el resto de ejemplos la verdad no difieren mucho en dificultad. Sería 1 menos i por 1 más i. En este caso, ¿qué estamos viendo? Tenemos un número complejo elevado para otro número complejo. Este número complejo de aquí lo podemos llamar a, y este número de acá sería el z. Entonces, primero, como tenemos que aplicar, para aplicar esta fórmula, tenemos que sacar el logaritmo natural de ese número a. Entonces vamos a sacar el logaritmo natural de a, que es 1 menos, logaritmo natural de 1 menos i. En este caso vamos a aplicar directamente la fórmula y ya sabemos que el módulo de esto es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y el ángulo de esto pues simplemente es menos pi cuartos. Menos pi cuartos. Entonces, ¿qué respuesta me queda? Es el logaritmo natural de raíz de 2 menos pi cuartos. Ahora sí, simplemente vamos a reemplazar esto en la ecuación, en la fórmula. Y básicamente tendría que es Euler 1 más i por el logaritmo natural de a, que ya lo resolvimos, que es el logaritmo de raíz de 2 menos pi cuartos i. Ahora, si hacemos la multiplicación de la distributiva, ¿no? ¿Qué nos quedaría? Vamos ya a sacar la parte real por un lado y la parte imaginaria por el otro. En este caso sería 1 por logaritmo de la raíz de 2 y el i por el i, que me haría un negativo, con este negativo sería positivo, más pi cuartos. ¿Ya? Y esto obviamente está multiplicado por el Euler, pero ahora va solamente la parte imaginaria acá, vamos a poner un i, vamos a poner entre paréntesis lo que queda. En este caso sería el 1 por, vamos a primero hacer el de acá, que sería el logaritmo de raíz de 2, y este 1 se multiplica por la de acá, entonces me quedaría menos pi cuartos. ¿Ya? Y esto de aquí está en forma, es una exponencial en forma polar. Vamos a pasarlo entonces en forma de cosenos y senos.
¿Cómo nos quedaría nuestra respuesta final entonces? Esto no se cambia. Esto se queda exactamente igual porque es un número real. Pero acá tenemos entonces el coseno, abrimos, todo esto iría dentro del coseno, que sería el logaritmo de la raíz de 2, menos pi cuartos, más y el seno y todo lo que está dentro. Logaritmo natural de la raíz de 2, menos pi cuartos. Y todo esto sería nuestra respuesta. ¿Ya? Muy sencillo. Simplemente aplicar la fórmula y ya, pues, si en la fórmula de la corresponde al número complejo, pues sacas el número, la forma logarítmica del número complejo como ya sabes hacer por los ejercicios anteriores. Este sería todo lo que vamos a ver hoy. Las tres funciones que nos quedan. El lunes ya veríamos las integrales. Esto sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Veremos la última parte. Está aquí. ¿Por qué no colocó el más 2 pi por k cuando se calculó el ángulo? Ahora no era necesario. En este Cuando calculó el caso, logaritmo. no, en este caso no es necesario. Simplemente O sacamos sea, el es para encontrar principal y ya un está. fijo. Sí, es como para sacar el primer valor, el logaritmo principal. A menos que te diga, si te dice que saques todos los valores, bueno, ya ahí sí ya le insertas el 2pi, el 2πk. Pero en este caso no es necesario, simplemente aplica la fórmula y ya te da el valor. Oh, ok, listo. Muchas gracias. Listo. Vamos a terminar con la vista bonita de todo lo que hicimos hoy. No, no tengo más. Listo. Entonces terminamos la identidad.